leer hoy. Dios bendiga, estamos en vivo, le damos gloria a Dios en esta mañana, amén, gloria a Jesús, y damos gracias al Señor, gloria a Dios, y esperamos que esta palabra no solo bendiga nuestras vidas aquí en la casa, sino que también a través de la palabra de la transmisión, amén, pues otros puedan recibir esa palabra y ser altamente edificados. Yo digo gloria a Dios, porque eso es lo que queremos, que las almas reciban la palabra que da vida. A su nombre sea la gloria. Jeremías, ¿cuántos lo tienen? Capítulo 6, versículo 16. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo digo amén más fuerte. Amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Pero la iglesia de la 272 dice: nosotros sí andaremos. Dios añada gloria y bendición a nuestras vidas a través de esa palabra. Puede ocupar su asiento dándole la gloria a nuestro Dios en esta mañana. Amén, por esta palabra. El tema que vamos a estar, el versículo que vamos a estar leyendo durante toda esta jornada, amén, es el capítulo 6, versículo 16, bajo el título: nosotros sí andaremos. Mi alma adora a Jesús. En el capítulo 1 del libro del profeta Jeremías, ya hemos leído, y la pasada semana estuvimos abordando la introducción de este mensaje. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Ahora bien, el versículo 2, que es donde yo quiero hoy predicarle, del versículo 2, es lo que dice de la manera siguiente: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Oiga bien, también versículo 3, le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequía, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Ahí tenemos versículo 2, el versículo 3. Amén. Y versículo 3. Amén. Ahí están. El 2 y el versículo 3. Si usted observa lo que dice en el capítulo 1, versículo 2, dice que vino palabra de Jehová, ¿sí o no? Dice que vino palabra de Jehová. ¿A quién? ¿A quién le vino esa palabra? Esa palabra le vino a aquel que Dios había escogido. Alábalo. Esa palabra vino a aquel que Dios ya había separado. Dice el versículo 5: desde el vientre de su madre ya Dios lo había separado, lo había escogido, lo había hecho profeta, lo había santificado, lo había dado como profeta a las naciones. O sea, los que estamos entendiendo que Dios es soberano y Él escoge, amén, a quien Él quiera escoger, y los que han sido escogidos ya están escogidos para la eternidad. Dios mío, alguien diga gloria a Dios, a su nombre. Pero el versículo 2 me llama la atención. Dice que vino palabra de Jehová. La palabra vino palabra de Jehová en el libro entero aparece más de 15 veces. Dios mío, diga gloria. Más de 15 veces la palabra vino palabra de Jehová. Más de 15. ¿Y eso qué significa, amada iglesia? Que aquí lo que yo observo es que este hombre, amén, no hablaba por hablar. No hablaba por la inteligencia, por la sapiencia, por su preparación quizá, amén, académica. No, no se trata de eso. Dígale que está a su lado. No se trata de tu academia. No se trata de tu inteligencia humana. No se trata de que tú seas doctor o no sé lo que sea. Aquí se trata de la conexión que tú tengas con Dios. Diga conexión. Ah, no, a mí Dios me va a usar porque yo hablo bonito. No, aquí no es de bonito que se trata. Amén. No importa que tú seas tartamudo. Habla como Moisés para que veas cuánto alaba la gloria de Jehová. No importa que tú seas tartamudo.
Cuando Dios te llama, cuando Dios te sella con un llamado y la palabra de Jehová viene sobre ti, eso significa que tú lo que tienes que tener es conexión con Dios. Tú quieres que la palabra de Dios te visite. Tú quieres que la palabra de Dios te hable. Tú quieres la dirección de Dios. Tú quieres la iluminación de Dios. Necesitas tener conexión con Dios, con el Dios del llamado, con el Dios que te cogió. Si tú no tienes conexión, si no tienes comunión con el Dios que te llamó, tú no puedes ejercer, amén, el ministerio, la gracia, el don de Dios que Dios te ha puesto. Diga conmigo, conexión con Dios es lo que tú y yo necesitamos. Y a esa conexión se traduce como comunión con aquel que te llamó, con aquel que, Dios mío, no eres tú el que porta la palabra. La palabra la porta Jehová. La palabra es Jehová, alábalo. La palabra es Dios y Él te va a dar la palabra que Él quiere que tú hables, amén, en tu boca. Por lo tanto, lo que tú y yo necesitamos es que Dios siempre, amén, nos hable. Que Dios siempre hable su palabra. Donde la palabra fluye, donde la palabra se da, la palabra va a ministrar, la palabra va a salvar, la palabra te va a instruir, la palabra te va a guiar. Y vino palabra de Jehová al profeta. Y vino palabra de Jehová por segunda vez. Y dice que vino la palabra en los días de Josías. Diga Josías, hijo de Amós. Josías, hijo de Amós. ¿Por qué el profeta hace referencia a Josías en los días de Josías? Amén, hijo de Amós. ¿Quién era Amós? ¿Quién era Josías? Josías fue un rey extraordinario. De los reyes de Judá, fue uno de los reyes más benignos, más buenos que Dios levantó como rey. Pero su papá, Amós, era un engendro de Satanás. Amós era un idólatra, un agorero, llevó al pueblo a pecar. Pero producto de todo esto, no fue que él fue tan malo. Malo fue el papá de Amós. ¿Quién era el papá de Amós? Manasés. Vaya cogiendo esta línea, Manasés. Para hablar de Amós hay que hablar de Manasés. ¿Y quién era Manasés? Manasés era hijo de Ezequías. ¿Y quién era Ezequías? Ezequías en el reino del sur se consideró como uno de los reyes más benignos, más poderoso en Dios, como uno de los reyes que se destacó. ¿Sabe por qué se destacó? Porque Ezequías en su tiempo, en su reinado, puso a Dios como escudo de su llamado. Abba, Dios mío, papá Dios. Tú quieres ser grande en Dios, tú quieres que Dios te use. Dios, Abba, Dios mío, tú quieres que Dios haga cosas grandes. Ponga a Dios primero en tu primera plana. Busca a Dios primero, busca a Dios primero. La Biblia dice que Ezequías buscó a Dios y Dios le dio victoria en todo lo que emprendió. No hubo otro rey como él tan fuerte que conquistara los reinos de los enemigos. La Biblia dice que este hombre oraba, ayunaba, era rey, pero buscaba a Dios de una manera increíble. De tal manera que la Biblia dice que en un momento dice que lo atacaron para acabar con toda Judá. Y este hombre, cuando vio que estaba sitiado, que estaba rodeado, amén, por los asirios, dice la palabra que Ezequías se metió con Dios y se fue al altar a buscar a Jehová y a decirle: Dios mío, tú eres mi Dios y tú eres el que ha peleado por mí, tú eres el que ha salido siempre al frente por mí. ¿Cuántos creen que Dios pelea por aquellos que buscan su rostro, que buscan su presencia, que se consagran, que dependen de Él? Dios siempre va a pelear por ti. Eso tiene que decírselo a tu hermano que está a tu lado. Dile: Dios siempre va a pelear por ti. Lo que tienes que seguir conectado con Dios. Ezequiel estaba conectado. Y dice la palabra que un ejército que superaba como 7 veces al ejército de Israel, amén, se levantó
dice que se levantaron los asirios, 185,000 hombres armados, óigame, hasta las uñas, con escudos, carros y a caballo. Eran los asirios y le hicieron guerra a Ezequías. Pero Ezequías hizo lo que tú y yo tenemos que hacer cuando somos desafiados. Cuando tú y yo somos retados, cuando el diablo se levanta como Senaquerí, rey de Asiria, para destruir y exterminar, amén, a la tribu de Judá. La Biblia dice que allí el rey Ezequías se fue delante de Jehová y buscó la palabra de Jehová. Oiga, y consultó a Jehová y buscó la anuencia de Dios, y se fue donde el profeta Isaías y le dijo: Isaías, esta es la situación. Y el profeta le habló y le dijo: ¿sabe qué, Ezequías? No tengas temor, porque Dios, Amaya, Dios va a pelear por ti, Ezequías. Dios va a salir al frente de tú. Dios me diga, jócame, de tu batalla. A su nombre. ¿Y sabe qué pasó con Ezequías? El profeta Isaías le dijo: óyeme, no tenga miedo. Dile que está a tu lado: no tenga miedo, porque más son los que están contigo. Tú estás viendo un pequeño ejército contigo aquí en Judá. Y Senaquerí tiene 185,000 soldados armados hasta las uñas. No tenga miedo a eso. Jehová peleará por vosotros. ¿Y vosotros qué? ¿Y vosotros qué? Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros. ¿Y nosotros qué? Y vosotros estaréis. Dile: reposa tranquilo, que Jehová peleará por ti. Jehová te defenderá. Lo único que tú tienes que hacer es buscar la palabra, y donde el profeta Isaías, que es el vidente, el que te va a confirmar lo que tú vas a hacer. Siempre nosotros como iglesia estamos procurando buscar la dirección de Dios, no hacer nada ni dar un paso, porque entendemos que cuando Dios es el que ordena tus pasos, Dios te va a prosperar. Dios se va a abacentar a Baquipa. Dios se va a glorificar. Ezequías oraba, oraba, ayunaba y buscaba la presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando llegó el día del ataque, donde Senaquerí se quería comer con yuca a todo Judá, ¿sabe lo que pasó? La Biblia dice que esa misma noche salió el ángel de Jehová. Salió con una espada en la mano. Diga: con espada en la mano. ¿Cuántos creen que Jehová pelea? Mire, Jehová le arranca la cabeza a cualquiera por ti y por mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra que aquella noche el ángel de Jehová descendió. Ese ángel vino con una espada. Ese ángel vino con la muerte también. Le dijo: ven acá, muerte, acompáñame, si a ti que te gusta la muerte, ven, sígueme. Y le dijo el ángel a la muerte: muerte, ¿te gusta la muerte? Y dijo: no, lo que a mí me gusta. Pues ven para que te goce con este banquete que te voy a dar. Arranca por ahí y yo voy a estar chequeándote nada más con la espada en la mano, por si alguno se quiere mandar para yo cortarlo. Pues toda la gloria de Dios en esta hora. La Biblia dice que esa noche, amén, 185,000 hombres, Jehová lo mató, Jehová lo quebrantó, Jehová lo exterminó. Todos aparecieron, amén, en el suelo. Oh, gloria a Dios, destruido, muerto, porque en la noche mientras dormían, nunca jamás despertaron. Ese no era un valle de huesos secos, no, ese era más grande que el que vio Ezequiel. ¿Cuánto? 85,000. Alaba. Dios le dio victoria a Ezequías. No hubo otro rey. Exterminó todo lo que pudo, la idolatría. Quebrantó los lugares altos en Israel. Rompió a Moloc, a Baal, a Astoret y a todos estos dioses, como el rey Moloc, que le sacrificaban hijos, y todos estos altares él lo exterminó. Pero la Biblia dice que usted y yo somos temporales en lo que estamos en esta tierra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aquí nosotros somos pasajeros. Aquí nosotros estamos hoy y mañana ya no estaremos. La Biblia dice que Ezequías murió, se fue con el Señor, pero tuvo un hijo antes de morir. Y a ese hijo se llamó Amón. Oiga esto, se llamó Manasés.
Y ese hijo Manasés, dice la palabra, que se levantó contra todo lo que había hecho el rey Ezequías. Todo lo que Ezequías hizo, su hijo Manasés lo destruyó. Destruyó los altares de Jehová, destruyó cuantas cosas, y le dio acceso a toda la idolatría de todas las demás naciones adyacentes. Este hombre llamado Manasés, hijo de Ezequías, fue uno de los reyes más perversos de toda la línea de reyes que se levantaron en la zona sur de Judá. En Israel, uno de los que, bueno, yo no sé cuál se tomaba el pulso, ¿ven? De entre Manasés y acá. Acá era fuerte, pero Manasés era más fuerte todavía. La idolatría que metió Manasés en Israel, los lugares altos que construyó, mira, aborrecía a Dios. Y le dijo a todo el pueblo: aquí se va a sacrificar a Baal, aquí se va a sacrificar a Moloch. Nada, óigame, la palabra Manasés, eso me llama la atención. Manasés significa aquel que se olvida o aquel que hace olvidar. La Biblia dice que este hombre hizo que Israel se olvidara de lo que su padre Ezequías había hecho delante de Jehová. Y por ese pueblo fue desarraigado. La doctrina, la enseñanza que le enseñaron, se la arrancaron del corazón, porque Manasés le dijo: ustedes también van a sacrificar hijos, vamos a implorar el favor de Moloch y del dios Quemo. Los dos requieren sacrificio, y como una muestra de lealtad a esos dioses, quiero hacer algo, dijo Manasés. Llamó a sus hijos y los sacrificó vivo. Lo pasó por fuego en los brazos de Quemo y en los brazos de Moloch. Y dijo: lo que yo he hecho siendo el rey es el ejemplo. Aquí comiencen a buscar, porque todos los días hay un sacrificio aquí. Mi alma alaba la gloria de Dios. Todos los días hay quema para Quemo. Se va a quemar a Quemo. Todos los días se le va a quemar a Quemo. Manasés dijo: el templo de Jehová, ese templo, vamos a levantar otro altar dentro del templo. Presten atención a esto: otro altar dentro del templo. Y ese altar va a ser el altar de Astoret, la diosa de la fertilidad. ¿Y saben en lo que convirtió el templo de Jehová? En orgías. ¿Saben lo que son las orgías? No se lo quiera saber. En orgías. Porque la diosa de la fertilidad exigía que hombres con hombres y mujeres con mujeres estuvieran ahí. Era una escena en vivo, pornográfica totalmente. Las perversidades que hizo Manasés no tienen cómo usted explicarla. Si usted lee la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 20, 21, 22, 23 y 24, se va a encontrar con la historia de estos reyes. Los perversos que fue Manasés. Manasés, según la historia que recuenta, dice que Manasés levantó altares dentro del mismo templo de Jehová. No hubo una época más sanguinaria que la época de Manasés. La sangre corría por el suelo. Y hay de aquel que no hiciera lo que Manasés dijera, porque el que no lo hacía, los lengua larga y los chivatos inmediatamente. Si usted le caía mal a alguien, ese alguien decía: mire Manasés, ahí hay uno que está hablando de usted, y lo colgaban inmediatamente. Dice que no hubo una historia como los tiempos de Manasés. Amén. Que este Manasés tirara tanta sangre por Jerusalén, de tal manera que provocó la ira de Dios. Pero oiga esto, oiga esto. Este Manasés, después de hacer tanta diablura y de hacer tantas cosas, hizo alianza, óigame bien, con el rey de Asiria. Hello. Hizo alianza con el rey de Faraón. Este rey hizo alianza con todo el mundo. Se sentía seguro, se sentía estable, se sentía bien, todo marchaba. Pero ¿sabe qué? Ya el profeta había visto una profecía de que la olla ya estaba hirviendo. Ya la olla estaba hirviendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? A su nombre. Y ese viejito, ¿quién es ese que está ahí atrás? ¿Quién es ese viejo? ¿Quién es ese anciano? Ese es el profeta Isaías. ¿Cómo? Sí, el profeta Isaías. Ese era la uña y la mugre de Ezequías. Porque Ezequías no hacía nada.
si Isaías no se lo secundaba? ¿Y quién es ese? Entonces él está en contra de lo que, bueno, él está ahí en una esquinita por allá en su campito, pero ese hombre hay que respetarlo. No hay que respetarlo. Tráigamelo aquí. Que si él no adora a los dioses que yo tengo aquí en el templo, entonces lo vamos a cerrar. Le vamos a dar una muerte como la que él se merece. Y agarró al profeta Isaías y buscó unos criminales con unos serruchos de lado y lado, y lo pusieron en posición. Le mocharon los brazos, le mocharon los pies, le mocharon las orejas, le mocharon la lengua, lo descuartizaron con un serrucho hasta que no quedó nada más que pedazos del profeta Isaías, el profeta que murió aserrado según las tradiciones judías. ¿Quién lo mató? Manasés, hijo de Ezequías. Dios mío, Padre. Pero ¿sabe lo que pasó? Que el rey de Asiria dijo: este hombre se está haciendo demasiado poderoso, no le podemos dejar seguir con esa soga. Hay que cortarle la soga, porque está haciéndose demasiado grande. Y hasta los mismos asirios que comían gente y carne humana, esa gente estaban como medio asustados. Y agarraron y lo invadieron y dijeron: nosotros estamos ahora contra ti. Lo vimos con lo que él hizo alianza, ahora se levantan contra él. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Diga: no haga alianza con el diablo, no haga alianza con aquellos que no tienen a Dios, amarra bacenta, porque tarde o temprano aquellas alianzas Dios la va a destruir, Dios la va a quebrantar, Dios la va a quitar. Y aquello en que tú te has enfocado, amén, Dios te lo va a quitar, para que entienda que tú dejaste a Jehová. Su nombre. ¿Sabe lo que hicieron los asirios? Se lo llevaron para una cárcel que tenían en Babilonia y lo desterraron allá. Lo metieron en un calabozo. Estaba preso. Y mientras estaba allí preso, el rey Manasés, sin comida ni agua, para morirse preso en un calabozo oscuro en Babilonia, donde también los asirios tenían ciertos controles en unas áreas de la tierra de Babilonia, porque todavía Nabucodonosor estaba cepillándose para ponerse la bota y arrancar con lo que Dios, porque Nabucodonosor era el siervo de Jehová. Dios le iba a levantar como el siervo, como el ungido, como el látigo, como la pela, para darle la pela. Y cuánto alaba la gloria. Levanta la mano para arriba. El que está entendiendo, denle la gloria a Dios en esta hora. A su nombre. A su nombre. Porque Dios te da chance, Dios te da break, Dios te da, amén, Gabela, no hay problema. Pero llega un momento que Dios te jala la campanita y dice: espérate, tú no estás actuando como deberías actuar. Tú crees que yo estaba muerto. No, yo estoy aquí viendo lo que tú estás haciendo. ¿Cuántos creen que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a los buenos y viendo a los malos? Dios está atento a lo que sucede. A su nombre. Lo llevaron preso. No tenía hijos para que dejarlo en el trono, no, porque lo quemó todo. Quemó sus hijos, quemó su descendencia. Al Dios quemo y amo loco. Oiga esto. Pero oiga esto. Cuando estaba preso, comiendo tierra y deseando que alguien le diera un poco de agua, cayó de rodillas. Alaba. Wow. Cayó de rodillas en el calabozo oscuro, sin agua, sin comida, destinado a la muerte. Y allí no oró a Quemo, no oró a Moloch, no oró a Astorete, no oró a Baal, no, a ninguno de esos cuatro dioses. Y en medio de aquella condición, la Biblia dice que allí se humilló, allí se fue en lágrimas, en llanto, y clamó a Jehová. Y le digo: Jehová, he aquí un pecador, un hombre que te ha fallado, un hombre que perdió la dirección. Ahora necesito misericordia y perdón.
yo me quedé como el profeta Jeremías, mirando a Jehová, a ver si Jehová lo iba a escuchar. Si hubiese sido Jonás, se arranca los pelos. Mira, hijo del diablo, cállate la boca. Satanás, come tierra ahí como una serpiente. Hijo del diablo, coma piedra ahí, muérase ahí. Lo que usted hizo a Israel, la sangre gime como la sangre de Abel. Y usted hizo manantiales. Usted acabó con la mitad de la nación, matándolo, asesinándolo, cortándolo, colgándolo, como ejemplo, como un terror. E hizo que Israel se olvidara de Dios. Bueno, mi nombre significa olvido, o aquel que olvida. Se olvidó. Cuando el hombre se olvida, oye Lázaro, cuando tú te olvidas de la misericordia de Dios, cuando tú te olvidas de la gracia de Dios, ¿sabe qué? Eso es peligroso, porque lo único que te puede traer a la verdad es tu arrepentimiento, es que tú reconozcas que Jehová es Dios por encima de los dioses. La Biblia dice que allí se humilló, que allí oró, que allí clamó, allí se tiró de rodillas. Oh, gloria a Dios. Y le dijo: Jehová, dame una oportunidad, dame un chance, sácame de este calabozo, no me dejes morir de aquí. Yo te prometo que voy a cambiar. Yo, Manasés, nunca jamás me olvidaré de ti. Dígale que está a su lado: no importa lo grande que sea un pecador, no importa cuáles sean tus pecados, no importa la realidad que tú has vivido. Cuando el hombre se arrepiente y renuncia al pecado y renuncia a la maldad, Dios tiene misericordia. Diga: misericordia, misericordia, misericordia. Dios tiene misericordia. Pues de buenas a primeras, ya Manasés pensaba que se iba a morir allí, pero él oró. Y yo no sé si yo había estado al lado de Dios. Le digo: Dios, ¿qué tú estás pensando? Tú vas a oír la oración de ese diabólico. Yo le busco 2 tapones a Jehová y Jehová no oiga eso. Eso soy yo en la humanidad. Pero ahora, después que yo entiendo lo que significa el arrepentimiento, porque yo me arrepentí de mis pecados también y recibí el perdón. Sin importar lo que usted haya hecho, lo que yo haya hecho, cuando tú te humillas y te arrepientes, Dios te perdona. Vamos, diga: Dios perdona, Dios perdona. Esa palabra tiene que salir de aquí, de la 272. Dios perdona, Dios restaura, Dios te devuelve lo que el diablo te quitó. Dios te abre el entendimiento, Dios te devuelve, Dios te restituye. Cuando ve un arrepentimiento genuino, de corazón. Y este bendito Manasés, que se merecía ponérselo en la mano a Quemo para quemarlo vivo, Jehová dijo: déjenme el hombre tranquilo ahora, que ya él oró a mí. Alaba. Jehová se arregló la corbata y dijo: no me le ponga la mano, que ya él oró y me pidió perdón, y yo lo voy a perdonar. Y yo lo voy a perdonar. El rey, el peor rey de Israel. Y eso pasó con Acab también en el reino del norte. Porque acá, cuando lo mandaron juicio, mira, a ti no te salva nadie te salva lo que viene. Pero dice la palabra que él se humilló su rostro, se arrepintió. Y entonces Dios le manda el profeta y le dice: ¿sabe qué? Que tú no vas a ver lo que se te dijo. Lo van a ver tu descendencia. Y tú alaba la gloria de Dios. Y Dios tuvo misericordia también. ¿Qué yo entiendo con esto? El arrepentimiento. Si grande es tu pecado, más grande debe ser tu arrepentimiento. Si grande es tu maldad, más grande debe de ser tu humillación. Saliendo de Manasés, le tocaron la puerta al calabozo. Llegaron unos guardias asirios que pegaban allá arriba y lo sacaron para afuera. Dijo: bueno, aquí me corta la cabeza a mí, hoy me van a freír a mí. Y lo sacaron para afuera. Pero él decía: yo oré a ti, Padre, y te pedí perdón. Dame una oportunidad, dame una oportunidad. Y cuando el rey de Asiria lo llamó, le dijo: ¿sabe qué? Yo te saqué otra vez, te saqué de la cárcel. Quiero que le bajes, porque tú estás como muy elevado. El ego tuyo se te subió, no a las orejas, hasta la punta de los pelos. Bájale un poquito, bájale un poco, y yo te voy a mandar otra vez para que seas rey sobre Judá. Dios mío.
mío, alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Y sabe lo que Ezequiel le dijo: no, yo no le voy a bajar un poquito. Ya Jehová me bajó, alaba la gloria. Ahora yo soy otro hombre. El hombre salió arrepentido, el hombre salió diferente. Y cuando llegó a Judá, reforma de Manasés, ¿qué hizo? Limpió el templo. Limpió el templo. Agarró los altares y lo demolió. Mandó oficiales por todas las aldeas y campos para que donde quiera que hubiera un altar lo derribaran y lo destruyeran en nombre del rey y del nombre de Jehová, el Dios verdadero. Comenzó a reformar, comenzó a humillarse. Israel volvió otra vez ese rayo de luz. Pero habían unos campos por allá lejanos. El rey en el tiempo que reinó en ese tiempo, y fue uno de los reyes que más reinó en Israel, más años. La mayoría, los que más reinaban, eran 40 años. Y él se metió a 55. ¿Cuánto alaba? Dios mío, papá. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? 40 condenados y 15 en la gracia. Alábalo. Alábalo. Y dice la palabra que hizo una limpieza. Había quemado a sus hijos, pero tuvo otro. Y dijo: yo no lo voy a quemar. Yo no lo quemo, porque él va a seguir mi linaje. Murió Manasés y tuvo como hijo a Amón. Ya estoy en el versículo 2. Ya aterrizo en el versículo 2. Y dice la palabra que tuvo como hijo a Amón. Amón, cuando llega al palacio, llega de una edad bien temprana, de 12 años, cuando reina sobre Judá. Dice algunos historiadores como Josefo que Amón se le acercaron consejeros parecidos a los consejeros que se le acercaron a Roboán. ¿Sabe por qué fue que Roboán perdió la bendición y le permitió al diablo que le dividiera a Israel en dos pedazos? 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur. Porque él se buscó eso. ¿Y sabe quién se lo buscó? Se lo buscó los consejeros que le dieron consejo diabólico a él. Que en vez de bajar la carga, lo que hizo fue que le dijo: el dedito mío, el más chiquito, va a ser más fuerte que el dedo grande de mi papá. Roboán era hijo de Salomón. Salomón tenía al pueblo con muchos impuestos. Era un hombre sabio, pastora, un hombre de mucha sabiduría, sapiencia, un hombre de Dios. Pero tenía el pueblo con la lengua afuera casi, que no respiraba, con tantos impuestos, con tantas cosas. Y ya tenía el templo y tenía todo, pero no bajaba los impuestos. Diga: bájale, dile: bájale, para que Dios no te baje. Salomón, y más en esos días que se desenfocó, Anthony, de la gracia de Dios. Ahí fue que le metió. El que estaba pagando 100 le puso 300. El que tenía 300, usted va a pagar 1000, hermano Talpio. ¿Cómo? Sí, 1000. Cuidado, habla. No, está bien, ponga 2000, no hay problema. Cuanto alaba la gloria de Dios en esta hora, a su nombre. Y Amón, oiga bien, llegó al reinado. Y todo lo que hizo su padre, que bendijo a Israel después de su... Porque, oiga esto, Manasés tuvo 2 etapas en su vida como rey. Fue la etapa de la condenación y la etapa de la salvación, de la salvación, cuando Dios obró en la vida de Manasés. Entonces su hijo Amón no siguió la parte donde él se arrepintió, donde él buscó a Jehová, donde él se humilló, sino que Amón siguió la parte del Manasés sanguinario, del Manasés condenado, del Manasés que sacrificaba. Y todos los dioses que sacó Manasés del templo, Amón lo volvió a buscar. Restauró todos los altares idolátricos en Israel. Alguien tiene que entender, pastora. ¿Sabe por qué yo estoy haciendo este recuento, esta plataforma? Porque para entender la profecía, el ministerio profético de Jeremías, hay que saber qué fue lo que le tocó a Jeremías. Cuando alaba la gloria de Dios en esta hora. Ya los demás capítulos usted va a volar. Amén. Pero sabe, esta es una plataforma donde yo quiero que tú entiendas el reto, el desafío. Por eso es que la Biblia dice: palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón. Amón le siguió los pasos al Manasés descarriado, al Manasés condenado. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mi alma alaba a Jesús. Pero no duró mucho tiempo. No duró mucho tiempo. Tenía 3 años reinando.
Y se levantaron los siervos de su propio palacio, los mismos que lo pusieron, los mismos que le decían hazlo así, hazlo así, hazlo así. Se levantaron contra él. Y dice que su propio siervo lo mataron en el palacio. Y Amón llegó a su final. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón. Ahora Amón, antes de morir, engendró un hijo. Y ese hijo le puso por nombre Josías. Denle un aplauso al Señor en esta hora. ¿Cómo le puso? Josías. Josías llega al palacio. Y dice la palabra que tenía 8 años cuando fue constituido como rey. Uno de los más jovencitos. Un baby. ¿Dónde están los que tienen 8 años aquí? 8. Los que tienen 8. Wow. 8 en el evangelio, en el evangelio, en el evangelio, en el evangelio. 8 en el evangelio. Míralo ahí, míralo donde está. Mira, ahí está José. Alaba la gloria. Con 8. Alaba. 8. ¿Qué te está diciendo Dios? No importa los años que tú tengas. La gloria mía viene para ti. Yo me voy a manifestar. Yo me voy a glorificar en tu vida. Amén. Porque no eres tú el que te está poniendo. Soy yo el que te escojo. ¿Y sabe qué? Pusieron a Josías 8 años. Y cuando Josías llega, que chequea lo que hizo su papá, no aprobó nada de lo que hizo su papá. Nada. Y dijo, no quiero que no hagan nada absolutamente. Nada. Dejen todo como está. Yo voy a consultar a Jehová, al Dios de mi tatarabuelo Ezequías. Y voy a consultar al Dios que cambió a mi abuelo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque un hombre tan diabólico ahora es un hombre buenísimo. Yo quiero ver qué fue lo que pasó. Y se quedó como entre Dios. Háblame, dime lo que tú quieres que yo haga con Israel. La Biblia dice que él dio una orden. Lléveme al templo. Y cuando vio todos los dioses que allí había, dice que no solo vio los dioses, sino que vio las grietas en el templo. El templo que Salomón construyó se estaba cayendo. Habían grietas por todos los lados. Yo me pregunto, ¿y qué se estaba haciendo con el dinero? Grietas por todos los lados. Y millones y la grieta en los templos. O sea, el dinero que tú estás buscando es para que te lo echen en la caja el día que te muera. Manasés. Digo, no, Manasés no. Manasés se arrepintió. Y vio, pastora, las grietas. ¿Sabe lo que son grietas? Los cuarteados entre las paredes. Y cuando vio que habían lados que estaban como columnas, como que estaban media dobladas, dijo, espérate. Para comenzar, vamos a levantar una ofrenda en el pueblo. Vamos a reconstruir el templo de Jehová. Oh my God. Y dice que se recolectó dinero. El pueblo se desbordó y dio dinero para el templo. Porque la gloria del pueblo era ese templo. Hello, la gloria del pueblo era el templo. Pero el único que vio la grieta era Josías. Dile que está a tu lado, prepárate para que vea lo que Dios quiere que vea. No es para que te haga de vista gorda. Y llenaron cajones de dinero. Y dijo Josías, todo el dinero que aquí se ha colectado, ese dinero, póngansemelo en las manos a los que trabajan en el templo. Y no me le pidan cuenta. ¿Sabe por qué? Porque esos hombres que yo he puesto son fieles y son íntegros. No me le saquen cuenta a esos hombres, que esos hombres saben lo que tienen que hacer. Vamos, el dinero no es para que me lo meta al banco, no es para que lo guarde en un calabozo. No. El dinero no es para que lo guarde en el banco. El dinero es para que restaure los es para que restaure, amén, las grietas. Que el templo de Anthony se está cayendo. Vamos a levantar una ofrenda. Pero el pueblo ya dio una ofrenda ayer. Da otra ofrenda. Ciérrame la puerta por ahí. Que nadie salga por ahí hasta que no se colecte 1 millón. Yo creo que tú quieres quemar el pueblo como quemo.
A su nombre. Dile, me van a quemar aquí como quemo. Digo, o salgo corriendo, volando, o me van a quemar como quemo. Al Dios quemo aquí. Cuando alaba la gloria de Jehová, salga de quemo, diga, quemo, tú no eres mi Dios. Dígale, Baal, tú no eres mi Dios. Mi Dios es Dios. Alguien tiene que entender esta palabra, María. Vamos, vamos, adora a Dios si puede en esta mañana. A su nombre. Josías ni siquiera preguntó que cuánto habían colectado. No, dámele el dinero, lo que van a restaurar. ¿Y sabe quién era el sacerdote para el tiempo de... el sumo sacerdote para el tiempo de Josías? Hilcía. ¿Y quién es Hilcía? Padre de Jeremías. Alaba. Diga, conectado. Cuando están trabajando la grieta, Hilcía, que estaba en el templo, vio un hoyo profundo que nada más le hizo así, se fue casi la mitad. Y cuando chequea dentro de la grieta y del hoyo, había unos rollos escondidos que estaban metidos ahí adentro. Y cuando Hilcía vio los rollos, dice que los sacó para afuera y dijo, Dios mío, ¿qué es esto que hemos hallado hoy? Y la Biblia dice que allí estaba escondido, ¿sabe quién? El rollo de la ley de Jehová. Allí estaba el Génesis, el Éxodo, el allí estaba el Pentateuco completo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La ley de Jehová. ¿Dónde era que estaba metida? Entre la grieta, entre un hoyo. Diga, ay, póngase la mano en la cabeza. Ay, Dios mío, por eso es que cuando la palabra de Dios no está en la casa, oiga, el templo se va a ir al suelo. La gente se va a desbordar adorando a otros dioses, haciendo otras cosas embobados, pensando que ese es Dios, porque le falta la ley de Jehová. Otra vez son 3 reyes, pero yo creo que vamos a tener que dejar 2 también. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dice que Hilcía agarró el rollo y se lo lleva a Josías. Y cuando le abren los rollos a Josías, Josías le dice, léeme lo que dice ahí. Y comenzó a leer lo que Jehová quería, lo que Jehová no quería. Y le leyó el Pentateuco completo. Cuando terminó de leer, dice que se rasgó su vestidura y dijo, Jehová, Jehová, ten misericordia, porque yo y todo el pueblo hemos pecado contra ti. Y declaró arrepentimiento y declaró humillación. Y le leyeron la ley al pueblo. Y la ley de Jehová fue leída al pueblo. Y cuando el pueblo vio lo que estaba pasando, que ellos estaban atravesados, dice que la ley, la palabra, le abrió el entendimiento a la gente. Y ya Josías no tenía que quitar los altares. La misma gente los quitaban. Óyeme bien, ya Josías no era el que tenía que decir, vamos, destruye el altar. No. La gente, cuando le leyeron la palabra, comenzaron a destruir los altares que tenían en su casa. Dejaron de adorar a Moloch, dejaron de adorar a Quemo, dejaron de adorar a Astoret y dejaron de buscar a Baal. Y comenzaron a adorar a Jehová. Diga, limpieza. En este tiempo que estamos viviendo, hermano Mota, hay que buscar la barredora de la palabra. Y tú, el que te ha atravesado, hace como hacen los policías de Nual, métale un ticket atrás. O se quita, o se alinea, o no se para, no tiene que parar si usted está mal estacionado. Alaba. Pero el ticket que usted le va a dejar es un versículo de la Biblia. Arrepiéntete para que te salve. Alaba. A su nombre. A su nombre. Israel, toda Judá comenzó a buscar a Dios. Y exactamente en los tiempos de Josías es que viene palabra de Jehová. Apenas el profeta Jeremías tenía 18, 17 años de edad. No había cumplido los 20. Era un jovencito también. Era un joven, amén, que Dios estaba llamando. Y para estos tiempos Dios llama al profeta Jeremías en los tiempos del rey Josías.
Palabra de Jehová que vino en los tiempos del rey Josías, hijo de Amón. Vamos a entender algo aquí. ¿Quién era Amón? Un diablo usado de Satanás. Pero ¿quién fue Josías, hijo de Amón? Mi pregunta: ¿Josías hizo lo que hizo su papá? ¿Josías hizo lo que hizo su papá Amón? ¿Y por qué algunos dicen, hijos, dicen, yo voy a seguir los pasos de mi papá? Yo voy a hacer lo que papá hizo. Pues sigue ahí, que si sigues los pasos de tu papá y tu papá no seguías a Dios, te vayas al infierno con él. ¿Cuánto alaban a Dios? Dile, papi, I love you. I love you, papi. Te amo, te respeto. Pero este que está aquí va a andar conforme a la ley de Jehová. Voy a andar conforme a la palabra de Dios. Voy a seguir a Dios, voy a buscar a Dios. Amón era un perverso, pero Josías dijo, yo no voy a seguir los pasos de mi papá. De ahí es que tu papá puede ser un adicto a la droga, un perdido, un perverso, pero tú no tienes que seguir el ejemplo de tu papá. Tú puedes ser un instrumento de Dios. Amén, como lo fue Josías. Si buscas a Jehová, Dios se te va a aparecer. Si buscas a Jehová, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a ayudar. Palabra de Jehová que vino en los días del rey Josías, hijo de Amón. Josías buscó a Dios, hizo que el pueblo buscara a Jehová. Las grandes hazañas que hizo fueron extraordinarias. Sus reseñas, sus crónicas fueron incomparables. Todo lo que Josías hizo, fue uno de los reyes benignos, de los mejores reyes que portó la tierra de Judá. Pero la Biblia dice que antes de morir tuvo un hijo y le puso por nombre Joacim. Oiga esto, algo que es importante señalar en esta plataforma, y es que Josías antes de morir, tuvo a este hijo quien le dio ejemplo, quien le dio directrices para que siguiera los pasos que él había seguido. Pero Joacim se descarrió. Y dice la palabra que no anduvo en los caminos de su padre. Y un detalle entre paréntesis muy importante es que Jeremías le tocó ser parte del reinado de Josías. Yo sé que cuando el profeta llegó con este rey tan bueno, dijo, bueno, aquí ejercer el ministerio, aquí va a ser un cachú. Diga quechú. Yo digo cachú allá. Esto es una bendición. Wow. Cero oposición. Jehová me dijo que se levantaría hasta el infierno contra mí, pero este rey es una bendición de Dios. Josías, bien. Y José, ven, me mete un café conmigo para acá, profeta. Wow. Tremendo hombre. Estaban así. Parecía a Isaías cuando estaba allá con el rey Usías. Parientes, pero comían en la misma mesa. Ahora el profeta Jeremías dice, wow, por si así es que yo voy a ejercer un ministerio, así cualquiera lo ejerce. Gloria, papá, gracias por Josías. Lo grande es que Josías se levantó un rey llamado el rey Faraón, un faraón. Y ese faraón ni siquiera fue contra él que se levantó, pero cuando se levantó, él iba a pasar cerca de Jerusalén. Y Josías se preparó con carro de a caballo para enfrentarlo. Y dice que allí en aquella batalla lamentablemente lo atravesaron con una espada. Y murió joven. Cuando muere Josías, ahora el profeta dice, wow, perdimos lo mejor que había en Israel. Y ahora viene su hijo Joacim, y lo ponen como rey. Ahora Joacim es más perverso que Manasés. Oiga bien, más perverso. Dice que no anduvo en los caminos de Jehová, ni en los caminos de su padre Josías. Y en esos tiempos solamente se enfocó Joacim en hacerle la guerra al profeta. ¿Quién es ese que está ahí? Ese que está ahí es la esquina. ¿Quién es? Ese es el profeta Jeremías. Sácamelo de aquí. No quiero ver ese hombre cerca de aquí. Lo sacaron para afuera. Comenzó la persecución contra Jeremías. Comenzó la guerra. Comenzaron las adversidades. Y durante los primeros 25 capítulos del libro del profeta, vamos a ver toda la guerra que le hizo Joacim, amén, al profeta Jeremías.
todo eso que pasó Jeremías hasta los capítulos 25. Porque por allá después de los 25, entonces dice que después que este rey le hizo la guerra al profeta, el profeta, óigame, hasta quería hasta renunciar. Ahí es donde vemos en el capítulo 18 donde predicó esta muchacha este jueves. Óigame, donde Dios le dice: yo puedo restaurarlo. Háblale que yo los puedo restaurar. Dile que ellos son barro, yo soy el alfarero, yo los puedo restaurar. Óigame, y Dios comenzó a tener misericordia, pero el pueblo se desbordaba en el pecado, se desbordaba en la idolatría, se desbordaba cada día y no querían escuchar la voz de Jehová. Y ahora vamos a ver el ministerio profético que tuvo que ejercer el profeta Jeremías, enfrentándose a Joacín y a todos los malvados que estaban con él. Pero más adelante dice que Joacín le llegó su tiempo y fue invadido por el rey Nabucodonosor. Esa fue la primera invasión. Y el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén y le echó mano a Joacín. Oiga bien. Y ahora, en lugar de Joacín, pone a Matanías. ¿Quién era Matanías? Era tío de Josías. Y lo puso a reinar a Matanías. Pero dice que Nabucodonosor dijo: tú no te vas a llamar Matanías, te voy a cambiar el nombre, te voy a poner Ezequías. Tú vas a reinar en Jerusalén, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Tú vas a reinar aquí en Jerusalén, pero tú no vas a hacer otra cosa que no sea lo que yo te diga. Y dice que se llevó a Joaquín preso para allá, que tenían el mismo nombre, Joacín y Joaquín. Se lo llevaron preso para Babilonia. A él, a su esposa, a sus hijos, a todos los nobles. Se llevaron el oro. Oye, se llevaron el arca de Jehová, se llevaron la plata, el oro, se llevaron todo, saquearon todo. Ese fue el primer destierro. Se fueron los grandes, los fuertes, los poderosos, todos se los llevaron cautivos. Nabucodonosor barrió y puso a Matanías, que luego le cambia, le pone nombre como el rey Ezequías. Ezequías se la creyó. Diga, se la creyó. Aquí yo soy el rey. Pero Sedequías, a ti te puso Nabuco. No te levantes contra Nabucodonosor. Dice que se levantó Sedequías contra Nabucodonosor y le hizo la guerra a Nabucodonosor. Oiga, diga, ay. Y Nabucco dijo: pero ven acá, el loco que se está volviendo Matanías, le cambio el nombre, le pongo Sedequías, y ahora él se cree que es más grande que yo. Vamos a volver para allá, para Jerusalén, porque yo le dejé el templo y los muros estaban de pies, pero ahora el templo y los muros y toda la casa y lo que queda lo vamos a quemar. Hello. Dice la palabra que Sedequías se levanta en contra, oiga esto, en contra del rey de Babilonia. Y Nabucodonosor dio orden y dijo: vamos a sitiar la tierra de Jerusalén. Y lo sitiaron. Ahí es donde entonces viene. ¿Qué viene? Viene el destierro y la destrucción del templo. ¿Y la destrucción de quién? De los muros. Y le dijo Nabucodonosor a Ezequías, a Sedequías, perdón: Sedequías, ¿quién te puso como rey? Porque cuando sitiaron a Jerusalén, él salió corriendo. Y mientras corría en su caballo, lo alcanzaron y lo apresaron y se lo llevaron al rey. Y el rey emitió sentencia y dijo: sentencia de muerte para ti, por cuanto tú no hiciste lo que yo te mandé, y mucho menos tampoco escuchaste al siervo que te habló de mí, al profeta Jeremías. Por eso era que no querían saber de Jeremías, porque Jeremías le decía: si tú no te arrepientes, Sedequías, si tú no te arrepientes, esto va a ser destruido. Y ahí es que vamos a ver los mensajes que vamos a ver a través del libro del profeta. Y termino con esta nota. La Biblia dice que agarraron a Sedequías, agarraron a su esposa, agarraron y tomaron a sus hijos
y se lo pusieron frente a frente a Sedequías. Y Nabucodonosor sacó un cuchillo y le dijo: por no haber escuchado lo que te dijo el profeta. ¿Dónde está el profeta? ¿Sabe dónde estaba el profeta? Preso en la cárcel. Jeremías, ¿sabe dónde estaba? Preso. ¿Cómo que tienen que estar los aquellos que no obedecen y se someten? Preso. Diga, soy un preso. Diga, soy un preso. Pero soy un preso de Dios. Y la palabra de Jehová no está presa, dijo Pablo. La palabra no está presa. Sedequías, vas a ver ahora el resultado de tú no hacer lo que te dije y lo que Dios te dijo a través del profeta. Y agarraron a la esposa de Sedequías. Dice la Biblia que la degollaron. ¿Saben qué significa la palabra degollar? La decapitaron. Ay, los hijos de Sedequías, uno por uno, vayan pasando. Y el papá agarrado viendo eso. Y le mató a los hijos y a la esposa y a los nobles del palacio, los príncipes, la mayoría lo mató frente a él. Le dijo: ¿sabe quién causó esa muerte? ¿Sabe quién fue el que lo mató? No fui yo, fuiste tú que lo mataste. Porque si tú hubiese oído lo que te dijo el profeta, cuando yo vine aquí, apenas me llevé los utensilios que había y no tenía planes de venir a destruir a Jerusalén y acabar con todo lo que aquí había. Pero tú no escuchaste al profeta. ¿Cuántos me van a ayudar a predicar al profeta? Vamos, ¿cuántos me van a ayudar a predicar al profeta? Y hasta hoy vas a ver lo que tú veías con tus ojos. Porque no te voy a matar ahora mismo. Tú vas a ser un preso para Babilonia. Pero antes de irte, acérquemelo, dijo Nabucco, acércamelo. ¿Sabe qué le hizo? Le sacó los dos ojos. Le dijo: tú vas en oscuridad y morirás en un calabozo en oscuridad por no haber escuchado la palabra del profeta. Lo último que hizo el profeta, y lo vamos a ver más adelante, que le mandó un rollo escrito de toda la profecía. Se la mandó escrita a Sedequías. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y sabe lo que hizo Sedequías? Cuando leyeron lo que dijo el profeta: quemen el rollo ese, échelo ahí en la fogata esa, échelo ahí. Échenlo ahí y agárrenlo y métanlo preso. Métanlo en la cisterna, en la cárcel. Capítulo 33. Versículo 3 de Jeremías. Vamos para allá. Y estando preso en la cárcel, oiga lo que dice: y vino palabra de Jehová, estando preso en la cárcel. Estando preso en la cárcel. Y Jehová me dijo: clama a mí, clama a mí, y yo te responderé. Hoy tú no ves nada. Hoy quizás no ves la justicia de Dios y la misericordia manifestándose. Pero el Dios que te llamó te va a dejar ver con tus ojos que Dios no es un Dios de muñecos, ni de madera, ni de bronce, ni de palo. Él es un Dios todopoderoso. Diga conmigo: y vino palabra de Jehová en los días del rey Josías, hijo de Amón, en los días de Joacín, hijo de Josías, y en los días de Sedequías hasta la deportación. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Alábalo, Nelson, porque ahora vamos para el 4. Llamamiento y misión. Yo sé que algunos van a decir: pastor, pero si usted no avanza, nosotros nos vamos a quedar aquí hasta que Cristo venga.
su nombre, María. Pero María, por Dios, mis amados, seguimos caminando por ahí, ignoramos las bendiciones para que están ahí. Aún Manasés, que se arrepintió, diciéndote: arrepiéntete tú también, que yo lo hice y me fue bien. A Jesús. No importa que algunos hijos, amén, de tus generaciones se olviden de Dios, pero ¿sabes qué? Amón dio un hijo que se llamó Josías, y Josías buscó a Jehová. Una generación va a mantener la gracia. Sigue buscando a Dios, sírvele a Dios, que las generaciones van a avanzar. Y aunque algunos entre ellos no busquen a Dios, pero Dios levantará generaciones que reconozcan al Dios verdadero. Y vino palabra de Jehová. ¿Cuándo vino? Cuando todo estaba nice, en los tiempos de el rey Josías. Le vino palabra de Jehová en los tiempos de Amón, cuando todo estaba en contra de él. La palabra siguió fluyendo. Y vino palabra de Jehová en los tiempos de Sedequías. Eso significa que a pesar de las pruebas de Jeremías, de las vicisitudes en el llamado y en el ministerio, él continuó en conexión con el Dios del llamado. Nunca dejó de hablar lo que Dios puso en su boca. Y aunque vamos a ver más adelante que él hasta quiso de apartarse, a renunciar al llamado, no pudo, porque lo que estaba por dentro de él era más grande, amén, que las adversidades que estaban de frente. Tú y yo podemos seguir conectados en medio de las pruebas, en medio de las temporadas adversas que vengan. Tú y yo podemos seguir en conexión para que la palabra de Dios venga a tu vida, te consuele en los tiempos de desconsolación, te aliente en los tiempos de desaliento, te fortalezca en los tiempos de la debilidad y la flaqueza. Ponte de pie en esta hora. Padre, en esta hora Dios te bendiga.